operando como Dios opera. No estoy hablando de cortar, estoy hablando de funcionar, ¿verdad? O sea, vamos a funcionar como Dios funciona. Vamos a operar como Dios opera, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Es necesario, ¿verdad?, que nosotros funcionemos como Dios funciona, ¿verdad? Operando como Dios opera. Vamos a leer Romanos capítulo 4, versículo 17. Amén. Romanos 4, 17. Amén. Amén. ¿Cuántos traen Biblia? A ver, enséñeme la Biblia. Bueno, hoy en día, ¿verdad?, pues podemos traer el teléfono, podemos traer, ¿verdad? Pero bendito Dios. Había un cantito que cantábamos allá en Tierra Vela que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Decía, para darle al diablo, ¿verdad? A darle en la cabeza al diablo. Oh, tengo una espada. Gracias, pastor. Tengo una espada de oro, ¿verdad? Para darle a Satanás y darle por la cabeza que no se pueda levantar, ¿verdad? Ok. So, esta palabra, bendito Dios, dice la Biblia que es como martillo. Amén. Diga la palabra. Es como martillo. Y yo le voy a dar martillazos al diablo. Amén. Cada vez que usted habla la palabra, ¡pum!, un botonazo. Amén. Si usted mira al enemigo, lo mira en el espíritu, lo mira todo moreteado de tantos botonazos que le damos, ¿verdad? Pero le vamos a dar más. Amén. Dice la Biblia, Romanos capítulo 4, versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Vamos a leerlo todos, ¿ok? Acuérdense, estamos en la escuela, ¿ok? Esta es una escuela, aquí vamos a aprender, ¿ok? Ok, vamos a leer todos juntos. 1, 2 y 3. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Padre glorioso, amantísimo, Padre, venimos delante de tu presencia. Yo vengo delante de ti, Señor, agradecido de que me des esta oportunidad, Señor, de presentar, enseñar, predicar, Señor, esta palabra a tu pueblo, Señor. Nuestra mente está lista, nuestro corazón está receptivo para recibir, Dios eterno. Su palabra va a fluir, su palabra va a llegar a los corazones y se va a arraigar y se va a cementar y va a dar fruto, Dios, porque eso es todo lo que sabe hacer tu palabra. Señor, ser fructífica. En el nombre de Jesús le doy gracias por el Consolador, el Espíritu Santo que vive dentro de mí y es mi maestro, nuestro maestro, y que me ayuda a enseñar y a predicar esta palabra. Espíritu Santo, yo le amo, yo le necesito. Usted y yo, Consolador, vamos a ministrar esta palabra. Gracias le doy en el nombre de Jesús. Todos dicen amén. Amén. Siéntate, por favor. Déjeme empezar como siempre con algo, ¿verdad? Una persona, mire, una persona que necesita dinero, vamos a decir. Y yo creo que todos necesitamos dinero, ¿verdad? ¿Verdad? No porque, ¿verdad? Pero el dinero se necesita. Eclesiastés dice que, ¿verdad? El dinero se necesita para todo. ¿Ok? Entonces, una persona que no tiene dinero, no necesitamos pedirle a Dios que nos dé dinero. Lo que necesitamos nosotros pedirle a Dios es que nos dé sabiduría. O sea, que podamos usar la sabiduría que está en nosotros
para recibir ese dinero. ¿Ok? Y lo mismo, ¿verdad? Lo mismo con sanidad. ¿Ok? Lo mismo con sanidad, ¿verdad? No le vamos a pedir al Señor, sáname, Señor, sino le vamos a decir al Señor, Señor, ayúdame a usar la sabiduría que tú me has dado para recibir esa sanidad. Porque acuérdese que Dios es el transmitor, the transmitter. ¿Ok? Dios es el que transmite, ¿verdad? Nosotros somos los que recibimos, o sea, Dios es el transmitor y nosotros somos los receptores. ¿Ok? Entonces, bendito Dios, nosotros tenemos que aprender a recibir, ¿verdad? Las finanzas, a recibir, bendito Dios, aleluya, la sanidad, a recibir todo. A recibir paz, a recibir gozo, a aprender cómo vivir nosotros en la victoria que Dios ya nos dio. Esto se aprende, hermano, ¿ok? ¿Verdad? No le vamos a pedir al Señor, dame. Bueno, le vamos a pedir, ¿verdad? Ayúdame que yo pueda usar, ¿verdad? La sabiduría que tú me has dado. Me recuerda de Salomón. ¿Se acuerda Salomón? Se paró Salomón delante del Padre y le dijo, Señor, no te pido riqueza, no te pido nada, te pido, ¿qué? ¿Qué le pidió? Sabiduría. ¿Ok? Dijo, dame sabiduría para pararme delante de este pueblo. Bueno, si Dios pidió sabiduría, usted y yo también, ¿verdad? Amén. Amén. Pablo oró de esta manera en Efesios capítulo 1. Versículo 17, para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos dé, pero hágalo personal, dígalo así, para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo me dé a mí, diga a mí, me dé a mí, diga, otra vez, me dé a mí, ok, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo me dé a mí un espíritu de sabiduría. Mire, y esto lo puede orar para su hijo y para su hija también. Son oraciones que Pablo oró bajo la inspiración del Espíritu Santo. Efesios 1:17, Colosenses 1:9, ¿verdad? Y 10, y también, bendito Dios, Efesios capítulo 3, del 14 en adelante. ¿Ok? Entonces, bendito Dios, ya no le vamos a pedir a Dios, ¿verdad?, que nos dé. Ahora le vamos a pedir a Dios que nos ayude a aprender cómo recibir. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar, mire, vamos a empezar y quiero rápido entrar allí al mensaje, ¿verdad? Cómo operando como Dios opera. Mire, la Biblia dice varias cosas, dice muchas cosas, ¿ok? Amén. Dice que Dios llama las cosas, lo acabamos de leer, que Dios llama las cosas que no son como si ya fueran, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios da vida al muerto y dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen, y dice que Abraham creyó, ¿verdad? Creyó. Entonces, la Biblia dice que Dios llama las cosas que no son como si ya fueran. Lo acabamos de leer, ¿verdad? Mire, vamos a seguir, mire. La Biblia dice que Dios es un Dios de fe. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. ¿Verdad que la Biblia dice esto? La Biblia dice que Dios es un Dios de fe porque dice que sin fe no vas a agradar a Dios. Entonces, si no agradamos a Dios, ¿verdad? Sin fe no agradamos a Dios, quiere decir que a Dios se le agrada con fe. Y si a Dios se le agrada con fe, quiere decir que Dios es un Dios de fe. Amén. 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 Entonces, bendito Dios, dice la Biblia que cuando Enoc se lo llevó el Señor, usted sabe muy bien que nomás hay dos personas que Dios se ha llevado. Y se las llevó vivas. Se las llevó vivas. Que fue Enoc, que fue Elías, ¿verdad? Pero dice la Biblia que antes que el Señor, ¿verdad?, arrebatara, se llevara, y todavía están vivos en el cielo, así como se los llevó. ¿Ok? Entonces dice que antes que se los llevara, se llevara a Enoc, dice que, ¿verdad?, Enoc, ¿verdad?, vivía agradando a Dios.
Póngalo con Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si Enoc agradó a Dios, quiere decir que Enoc caminaba en fe. ¿Me explico? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted lee en Santiago, dice que, ¿verdad? Se lo llevó el Señor y dice, fue reconocido Enoc porque agradaba a Dios, queriendo decir que caminaba por fe. ¿Ok? Entonces, mire, la Biblia dice que Dios es un Dios de fe. La Biblia también dice que, ¿verdad? O uno de los principios fundamentales de la fe de Dios. Estamos hablando aquí de la fe de Dios. Acuérdese, hay fe natural y hay fe de Dios. Cuando yo no conocía a Dios, ¿verdad? Yo decía que yo tenía fe, pero no era la fe de Dios. ¿Por qué puedo decir esto, hermana Vilma, hermano Santiago, hermano Mariano? ¿Por qué puedo decir esto? Porque la fe de Dios viene de Dios y yo no tenía a Dios. ¿Ok? Y la fe viene cuando tú recibes a Cristo como único y suficiente Salvador. Si usted lee en 2 de Tesalonicenses, si usted lee ahí en el capítulo 3, si no me equivoco, dice que Pablo dice, oren por nosotros, ¿verdad? Oren por nosotros, que Dios nos cuide y que seamos liberados, dice, liberados de hombres perversos. Fíjese lo que dice. De hombres perversos, porque, y luego Pablo dice, porque no es de todos la fe. Ok, cuando usted y yo no conocíamos al Señor, teníamos fe, pero no era la fe de Dios. Con todo respeto lo digo, ok. Entonces, ¿verdad? Uno de los principios, one of the main principles, the foundational principles of faith, is that you need to call things that are not as if they were. Uno de los principios fundamentales de la fe de Dios es llamar las cosas que no son como si ya fuesen. Nada va a trabajar para ti, hermano, y para mí, si nosotros no hablamos la palabra de Dios. Amén. Esto lo dice la Biblia, hermano. Amén. O sea, no es suficiente creer nomás. Tienes que hablarlo. ¿Cuánta gente no cree ahorita, hermano? ¿Cuánta gente no pone en el Facebook, oh, our prayers are with you, our prayers are with you, estamos orando? Y a lo mejor sí. Amén. Pero mire, no es nomás creer. Yo estoy aquí y usted está aquí, hermano, porque creímos y confesamos. ¿Que no dice Romanos 10, 9 y 10 eso? ¿Que no dice que si confesares con tu boca, creeres en tu corazón? Ahí está, confesar y creer que Jesús es el Señor. ¿Serás qué? ¿Cuántos de aquí hemos confesado a Cristo? Somos salvos. Sí, hermano, pero el hermano y hermana, cállese. Cállese, por favor. Usted no es nadie para que ande juzgando. Ni yo soy nadie para andar juzgando. Dios nos puso aquí para amarnos, hermano. ¿Qué vamos a hacer cuando lleguemos al cielo? Amarnos. Amén. Amén. Sí, hermano. Entonces, bendito Dios, uno de los principios fundamentales de la fe de Dios es llamar las cosas que no son como si ya fuesen. Así trabaja Dios. Amén. Así trabaja Dios. Nada va a trabajar, hermano. Tenemos que hablar y confesar. Mire, hay una escritura en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 8, dice: cerca de ti está la palabra, mire, en tu boca y en tu corazón. En tu boca, pum, y caiga en tu corazón. La fe viene por oír la palabra de Dios. Tenemos que hablar la palabra, tenemos que llamar las cosas que no son como si ya fuesen. ¿Ok? Entonces, mire, bendito Dios, seguimos, mire. Hay preguntas que yo me hacía y que todavía muchos nos hacemos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que no hay nada malo con preguntarle a Dios? Amén. There's nothing wrong with you asking God, Lord, why? Lord, why is this happening? Why? Give me a clear picture. Que no dice la Biblia en Santiago 1, dice que si alguno es falto de fe, dice, pídala a Dios, ¿verdad?
el cual da abundantemente y sin reproche le será dada, pero dice, pero pida con fe, no dudando nada, ¿verdad? Entonces, bendito sea el Señor. Hay preguntas que nosotros, ¿verdad?, como creyentes nos hacemos sobre este principio. Estoy hablando del principio, ¿verdad?, de llamar las cosas que no son como si ya fuesen. People say, well, you know what, you're never going to hear me confessing. Well, you are, but you're confessing wrong. Well, you're never going to hear me speaking to the mountain. You are, but you're speaking wrong. Alguien dijo, usted nunca me va a oír a mí hablándole a la montaña. Es un ridículo. Lo está haciendo, pero lo está haciendo equivocadamente. En vez de hablarle a la montaña, está hablando de la montaña. ¿Me entiende? En vez de hablarle al problema con la autoridad que Dios le ha dado, ¿verdad?, está hablándole, o sea, está hablando del problema. Ay, Señor, esta montaña está muy grande, nunca se va a desaparecer. Ay, Señor, ¿qué voy a hacer? Ay, Señor, tengo miedo, me van a quitar, voy a perder. ¿Ve cómo está hablando? Y eso no agrada a Dios, hermano. Mire lo que dije, por favor. No dije que no es salvo. No dije que no es salva. Eso no agrada a Dios. Malaquías dice, ¿verdad?, que cuando el Señor dijo que tus palabras han sido ofensivas a mi vida, a mí, dijo el Señor. Y dijeron aquellos, ¿cómo? ¿En qué manera han sido mis palabras ofensivas a ti, Señor? Dijo, en que dices, fíjate, en que dices, ¿para qué sirvo a Dios? ¿Para qué sirvo a Dios? Mejor es bueno no servir a Dios. Esas palabras ofenden a Dios, hermano. Lo mismo cuando uno dice, ¿verdad?, cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios, hermano. Estamos ofendiendo a Dios. ¿Sabe lo que estamos haciendo? Estamos elevando al diablo y estamos rebajando a Dios. Entonces, mire, preguntas que creyentes se hacen sobre este principio. Número 1, ¿por qué tengo que llamar las cosas que no son como si fueran? Why? I told you, God is not offended when you tell him, why, Lord? ¿Ok? Dios no se ofende cuando usted le dice, Señor, ¿por qué? ¿Ok? So, la primera pregunta que yo, ¿verdad?, me la hacía, ¿verdad?, y yo me pongo como ejemplo, y todavía mucho del pueblo de Dios se pregunta, en este principio, en llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Sabe usted que muchos no creen eso, hermano? Muchos no creen en llamar las cosas que no son como, y nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué tengo que llamar las cosas que no son como si fueran? Mira, dos razones para mí, dos razones que yo he mirado. Two reasons. Dos razones, ¿ok? Amén. Número 1, porque la Biblia nos manda que imitemos a Dios. Y Dios llama las cosas que no son como si ya fuesen. La Biblia me instruye a mí. La Biblia me manda a mí que yo, ¿verdad?, imite a mi Padre Celestial. ¿Sabe por qué muchas veces, no estoy hablando de nadie en particular, por favor, ¿sabe por qué muchas veces no recibimos lo que Dios ya nos dio? Porque no lo hacemos como Dios nos dice. ¿Dice amén? Porque no lo hacemos de la manera de, queremos hacerlo a nuestra manera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y si no puede decir amén, diga ¡aus! Amén. No lo hacemos como, hermano, hermana, iglesia, esto va a trabajar nomás como Dios dice que lo hagamos. Esto no va a trabajar a mi manera o a tu manera. Esto no es, bueno, yo pienso que es así. Bueno, yo pienso que es así. No, esto va a trabajar como dice la Biblia, hermano. Amén. Tiene que ser así, porque Dios respalda su palabra. Entonces, porque la Biblia nos manda que imitemos a Dios, ¿verdad? Y Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Lo acabamos de leer. Si Dios llama, ¿verdad?, lo que no es como si ya es, yo tengo que hacerlo también. O sea, eso es el principio de la manera que Dios trabaja. Esto no es un truco, esto es bíblico. Y lo vamos a ver que esto empezó con Dios, hermano. Hermano Ramón, esto empezó con Dios. Y dijo Dios. Y dijo Dios. Y dijo Dios. Hay como 9 o 12 o 13 veces que el Señor dice en Génesis. Y dijo Dios. Y dijo Dios. Y al último,
El versículo 31 del capítulo 1 de Génesis, al último dice, y vio Dios. Entonces, si usted y yo queremos ver la petición suya y mía, ¿verdad?, manifestada, tenemos que decir, y tenemos que decir, y tenemos que decir, y luego lo vamos a ver. Amén. Pero se lleva a decir. Se va a llevar a decir, hermano. I wish I could tell you different. Yo quisiera pararme aquí y decirle, no, pues hermana, mire, si no trabaja el plan A, va a trabajar el plan B. Con Dios no hay plan B. Con Dios no hay plan B. Con Dios nomás es la palabra de Dios. Amén. El centurión dijo, Señor, no tienes que ir a mi casa. Nomás di la palabra. Amén. No te mortifiques, Señor. No dijo así. No tienes que ir a mi casa. You don't have to go to my house. Centurion said, you don't have to go to my house. You know what Jesus did? Jesus marveled. ¿Sabe qué hizo Jesús? Cristo se maravilló, hermano. Oiga, hermano, para que Cristo se maraville, la palabra. ¿Cuántas veces ha maravillado usted a Dios? Tiene que